gobierno de la tarde, son las 3:23. Iniciamos la ronda de comentarios. Es momento idóneo de escuchar el parecer, la opinión de nuestro compañero, el jurista Surún Hernández. Gracias, estimada iluminada. Mira, a veces, y a propósito del comentario que estábamos haciendo referente a los efectos de la marihuana, según David Ortiz, esos efectos supuestamente positivos que te transportan a otro mundo, que hacen que tú olvides los problemas, el estrés y que cambia tu vida. Todo el mundo sabe esos efectos, pero también conoce los efectos secundarios, porque tú comienzas con marihuana y culminas con heroína inyectada, y eso lo sabe absolutamente todo el mundo. Esos efectos que uno ve en esas drogas, a veces uno entiende que es el mismo efecto que ocasiona en algunos seres humanos cuya cabeza no está suficientemente amueblada, pues el poder, las funciones públicas. Y esto lo decimos porque a veces la gente, esos funcionarios, pues pierden la noción de la realidad, tanto local como internacional. Y esto viene a cuento por lo que aconteció con el Colegio Médico Dominicano durante una marcha que fue donde se produjo un incidente, para no irnos ni de un lado ni de otro, donde los médicos resultaron agredidos. De fuente directa tengo conocimiento de una doctora que recibió lesiones en una pierna, 2 fracturas, señores, 2 fracturas en una pierna. Sin hablar de los golpes que recibieron otros integrantes de esa protesta, que lo vimos todo. No había necesidad de esa agresión. Y no había necesidad de esa agresión y lo digo porque según nos comentó el propio presidente del Colegio Médico Dominicano, pues ya prácticamente estaba en un acuerdo con el gobierno. Y ellos habían hablado inclusive de, digamos, las exigencias. Y estamos hablando de que las exigencias del Colegio Médico Dominicano son prácticamente las mismas exigencias del pueblo dominicano, de la gente que necesita salud, que pueda asistirles, ya sea barata o ya sea gratis, si no tienen los recursos, como es el caso de la apertura del Hospital Aibar y Padre Villini sin los patronatos. Porque todos sabemos lo que ocurre con los patronatos, porque el pueblo y los médicos tienen la suficiente experiencia de lo que aconteció con el patronato que administra Sedimá, que administra la Plaza de la Salud, que administra todo lo que es del Estado, que a la hora del yo te amo, pues se convierten en grandes emporios privados en beneficio de esos 5 o 6 potentados, miembros por lo regular de la oligarquía rancia que siempre ha vivido explotando pues al pueblo dominicano. Otras de los pedimentos del Colegio Médico, ¿cuáles eran? Que se aperturaran 2.000 plazas. El gobierno había aceptado aperturarle 1.000 plazas. De renovar renovar, reconstruir, modificar y mejorar las condiciones del Gautier, de ese hospital también, en favor de los pobres. De aprobar las pensiones de muchos médicos que están en condiciones deplorables de salud que no les permite trabajar. Prácticamente había un acuerdo a eso de las 10 de la noche del día de anteayer. Y el acuerdo era que iba a haber una reunión en el Palacio Nacional con la vicepresidenta de la República, según me ha confirmado Senén Cava, en el día de hoy. Y que de pronto lo llaman a Senén Cava a eso de en horas de la mañana, a las 8:30 de la mañana, si mi memoria no me engaña. Y le informan que no, que ya la vicepresidenta no se puede reunir con él, y que entonces de pronto le cambian, le impiden realizar la marcha como está debidamente planificada, como está planificada acorde a lo que es el derecho constitucional a la protesta pacífica. Y si me estuvieran hablando de que en esta protesta los médicos estuvieran solicitando algún tipo de reivindicación imposible de obtener, algún tipo de aumento de salario, algún tipo de situación, no.
Están solicitando única y exclusivamente que el Estado Dominicano, por intermedio del Ministerio de Salud, pues cree las condiciones para darle servicio a la gente. Y yo digo, todo este periplo que pasó, que implicó la agresión de un gremio que estaba en trabajar de manera coordinada con el gobierno dominicano y que de pronto lo coloca en una situación prácticamente de enfrentamiento total. En lugar de cooperación, ven en el gobierno una especie de hostilidad que es inexplicable. Y uno tiene que llegar a la conciencia, pero de por Dios, ¿y hacia dónde que vamos? ¿Cuál es el nivel de conflictividad que quieren crear algunos funcionarios? ¿Cuál es el nivel de problema que le quieren crear al excelentísimo presidente de la República en un momento tan delicado donde países de América, no ya Europa, están enfrentando conflictividad social, en algunos casos imposible de manejar? Si hasta hace unos días Panamá enfrentó movilizaciones extraordinarias precisamente por la carestía, por el salario. Lo mismo Perú, Bolivia, Argentina, Brasil. Y yo no veo cuál es el problema de recibir, primero de respetar el gremio, cualquier gremio, no solamente el de los médicos, cualquier gremio que quiera protestar de manera pacífica, pues hágalo. Es su derecho constitucional. Nosotros, y hablo como si fuéramos el gobierno, nosotros también cuando fuimos oposición, hicimos protestas, hicimos manifestaciones pacíficas y no fue respetado ese derecho. ¿Y por qué nosotros no respetamos? Peor, señores, en democracia, cuando usted ve a un sector, a un gremio, a un colegio, a una asociación, a un sindicato, que está luchando por sus reivindicaciones, ese es su trabajo. Ese es su objeto. Esa es la razón de vida. Y lo lógico es que los funcionarios, en lugar de agredirlos, los llamen, venga, vamos a hablar. ¿Cuál es lo que ustedes quieren? Importantícenlo. Escúchenlo. Creen las condiciones. Porque esto que está planteando el Colegio Médico Dominicano, y tiene que admitirlo el Ministerio de Salud Pública, no es ni siquiera una reivindicación que atañe directamente al Colegio Médico Dominicano. Eso atañe más a la responsabilidad del propio ministerio. Es más, atañe más a ese compromiso que hizo el presente gobierno cuando era oposición, de mejoría de la salud de la gente. Entonces, si son situaciones que puede cumplir el gobierno actual, que puede cumplir el ministerio, que puede resolverla, por ejemplo, con el problema que hay entre la TCS y las sociedades médicas. ¿Cuál es el problema de importantizar a esa gente? ¿Cuál es el problema de no humillarlos? ¿Cuál es el problema de no decirles que no son nada? Señores, el gobierno funciona en un clima y la economía nacional en un clima de paz máxime cuando estamos enfrentando un ciclón que todavía no ha entrado en la República Dominicana. Nosotros tenemos que admitir que estamos en una situación difícil, no solamente por medidas que ha tomado el gobierno, no, por una situación internacional como nunca la hemos enfrentado, que sepamos, sino hasta en el 66 que la enfrentó Balaguer. Y en situaciones como esa, lo lógico es que ayuden al presidente de la República, que colaboren, que no le creen problemas con los sindicatos, que no le creen problemas con los colegios profesionales, que inclusive no le creen problemas con los propios pacientes. Si el problema son los patronatos, vamos a aperturar los hospitales. Vamos a sacar a esa gente que les importa muy poco lo que les pasa a los pobres. Los ricos no les importa nada a los pobres. Si el problema son las plazas, el país necesita nuevas plazas. Señores, el llamado al gobierno dominicano es a conciliación, a tener una actitud conciliadora y humilde frente a las peticiones de los distintos gremios, de los distintos colegios profesionales, y a respetar a esos héroes, a esos profesionales de la salud que en una situación de crisis, de pandemia, lo dieron el todo por este país y no merecieron lo que les aconteció en el día de ayer. Llévatelo.